Valencia dice no a la búsqueda de petróleo en el frente litoral y lo hace de forma unánime y sin discrepancias, pues hoy mismo la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera ha rechazado con rigor las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Real Decreto del Gobierno Central. Así lo ha anunciado la propia alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, tras participar en este órgano directivo convocado con carácter extraordinario, al que también ha asistido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Pero creo que hay momentos en la vida de los pueblos que tenemos que manifestar la unidad. Y ahora es uno de esos momentos en los que los valencianos tenemos que ser unidos para expresarle al gobierno y decirle con todo rigor que aquí no queremos prospecciones petrolíferas, que queremos mantener la identidad de nuestro litoral, que queremos mantener la identidad de nuestra costa, de nuestro parque natural más querido, que está en la lista de los parques de interés mundial de Ramsar, que está más protegido que nunca. A esta importante reunión celebrada en la Oficina Técnica de El Palmar han asistido también los alcaldes de los municipios ribereños de la Albufera, pertenecientes al diferente signo político. Yo le pido a los valencianos, también en defensa de sus intereses y de progreso, a los pescadores, a los agricultores, a los hosteleros, a todos los ciudadanos, que mantengamos una posición de unidad para que solicitar el rechazo de la autorización de las prospecciones en el Golfo de Valencia. Tal y como ha enumerado Barberá, son muchos los riesgos medioambientales que pueden producirse con las prospecciones. Destaca la afección a la fauna y la pesca, tanto de la costa como de la Albufera, y el daño al turismo, pues se instalarían estas torres desde la costa del Mongó hasta la del norte de Castellón.